Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Bonavides Alonso Natalia Amanda. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial del grupo 2244. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de electroquímica. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada empezaré por dar una definición muy breve y muy concisa acerca del concepto de electroquímica. Siguiente, por favor. Bueno, la electroquímica se define como la interrelación que se establece entre los sistemas químicos y los sistemas eléctricos, cuando ambos fenómenos inciden en un proceso. En este caso, la relación que va a existir entre ambos tipos de energía o ambos fenómenos se denomina genéricamente como reacciones de tipo oxidación-reducción o también conocidas como tipo redox. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, el campo de estudio de la electroquímica. Como tal, la electroquímica va a estudiar dos áreas que son fundamentales. La primera es el uso de electricidad para generar reacciones químicas, que este proceso es conocido como electrólisis, y el segundo va a ser generar electricidad con reacciones químicas, conocido como electrólisis inversa. Aunque algunos autores lo sitúan y algunas fuentes de información, ya sea en libros o en internet, sitúan más esta división del campo de estudio de la electroquímica como entre las celdas de tipo electrolítico y las celdas del tipo galvánico o voltaico. Pero bueno, eso lo explicaré a continuación para que quede más claro este tema tanto de la electrólisis como de la electrólisis inversa. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la electrólisis consiste en la descomposición química de una sustancia por medio de la electricidad. Esta se deriva de dos palabras, de electro, que significa electricidad, y lisis, que significa destrucción o descomposición. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en cuanto a la electrólisis inversa, podemos ver que a partir de reacciones químicas podemos obtener pues electricidad. Esto lo vamos a tratar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos lo que es la celda electroquímica. Como tal, yo les voy a hablar acerca de su definición, de la clasificación y sobre todo, lo más importante, pues los componentes que la integran. Siguiente, por favor. Bueno, una celda electroquímica es un dispositivo el cual aprovecha el flujo de electrones para generar corriente eléctrica. Y sus componentes pues son varios, los iré explicando poco a poco. Primero tenemos al electrolito, que el electrolito va a ser esa sustancia que se encuentre dentro de la cuba o dentro del recipiente, y esa sustancia es una disolución que conduce la electricidad. También vamos a tener dos electrodos. Por un lado vamos a tener al cátodo y por otro lado vamos a tener al ánodo. En este caso, en el caso del cátodo, vamos a ver que en este se van a producir las reacciones de reducción. Y en el caso del ánodo, aquí se van a producir las reacciones de oxidación. Comúnmente estos dos tipos de electrodos siempre son metálicos. Y pues también sabemos que necesitamos una fuente de energía, la cual casi siempre va de los 9 a los 12 volts, dependiendo igualmente de la cantidad de sustancia que contenga el electrolito, del tipo de electrolito y del tipo de que sean los electrodos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les voy a presentar la parte de la celda electrolítica. Esto es para que se entienda de una mejor manera, por si no quedó un poquito claro el tema de la electrólisis, pero aquí es donde podemos ver también esa clasificación de las áreas fundamentales de la electroquímica. En este caso vamos a tener una celda electrolítica, que también se conoce como cuba electrolítica, en la cual pues precisamente vamos a tener a nuestro electrolito y va a haber una reacción de tipo no espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que forzosamente necesitamos una fuente de alimentación externa para que esto funcione. También vamos a tener a nuestros electrodos. Por un lado vamos a tener al cátodo, que en este caso va conectado a la parte negativa de nuestra fuente, y al ánodo, que va conectado a la parte positiva. Y esto es importante, ya que si nosotros no tenemos una fuente de alimentación externa, esto pues no va a producir reacciones químicas. Forzosamente necesitamos de una fuente de alimentación externa para que se produzcan reacciones químicas.
¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora sí, la parte más indispensable, la electrólisis inversa, que esta está denominada más como las reacciones que ocurren en una celda galvánica, también denominada como una celda voltaica, o también es conocida como pila galvánica o pila voltaica. En este caso yo les presento un ejemplo que es muy conocido, que es la pila de Daniel. Y en este caso, digamos que vamos a tener dos cubas y en cada cuba vamos a tener un tipo de electrodo. En un lado tenemos al ánodo y por otro lado tenemos al cátodo. En este caso, el ánodo va a fungir como el polo negativo y el cátodo va a fungir como el polo positivo. Aquí digamos que el flujo de electrones va desde lo que es el ánodo hasta lo que es el cátodo. ¿Esto por qué? Porque el electrodo más oxidante es el que atrae a los electrones hacia sí. En este caso, pues el electrodo más oxidante pues sería la parte del cátodo. Y esto es una reacción de tipo espontánea. Y bueno, podemos ver que ahí tenemos un voltímetro, porque realmente pues la electricidad se mide en volts, pero pues el nombre correcto de este aparato sería multímetro, ya que este nos va a permitir, pues sí, saber que está conduciendo corriente eléctrica o que a través de reacciones químicas se está produciendo corriente eléctrica, que es como el que tengo aquí a mi lado. Este se encarga pues precisamente de eso y nos puede ayudar para saber que ese flujo de electrones está conduciendo corriente eléctrica. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de un proceso de electrodepositación. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de electrodepositación del cobre. Este concepto es muy viejo ya que fue introducido por primera vez en el año de 1807 por el químico inglés Humphrey Davy y se considera como un proceso electrolítico por el cual un recubrimiento metálico es aplicado sobre una superficie a través de una corriente eléctrica. Y como tal, aquí en la imagen yo pues lo que quiero dar a entender es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, pues es una tuerca que ya está muy oxidada, muy vieja, o tiene simplemente una apariencia muy fea, y bueno, no simplemente tuercas o así elementos como mecánicos, sino también como joyas, como pulseras, como cadenas. Estas lo que se pueden hacer es que se les puede recubrir con algún otro material metálico. En este caso, pues el más conocido o el más usado es el cobre, pero también es así como se da el baño de joyas, como bañado que luego vamos a comprar y nos dice, pues esta joya está bañado en oro o está bañada en plata. Así que más que nada ese proceso de electrodepositación se refiere a esto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora vamos a tener pues el ejemplo ya más experimentalmente, que se trata de la electrodepositación de cobre, donde digamos que nuestra reacción general va a ser la siguiente. En este caso, en el lado de los reactivos, vamos a tener un cobre con 2 electrones y vamos a tener un zinc con una carga cero. Y en el lado de los productos vamos a tener un zinc con 2 electrones, que cambió a 2 electrones, y un cobre con carga cero. Entonces, todo esto nos quiere decir que en el caso de la electrodepositación siempre se van a estar cambiando los números de oxidación de los elementos que teníamos en los reactivos a los que se producen en los productos. En este caso, tenemos obviamente aquí lo que es una cuba electrolítica en el cual nuestro electrolito va a constar de ácido muriático, también conocido como ácido clorhídrico. Vamos a tener 2 electrodos, los cuales van a ser el cátodo y el ánodo, uno de cobre y el otro de zinc. Y pues en el lado del cátodo se va a producir la reducción, que es donde vamos a colocar, en este caso puede ser un clip o puede ser alguna llave, una cuchara, cualquier elemento que nosotros deseamos recubrir con cobre. Y en el otro lado vamos a tener el ánodo en donde se va a producir esa reacción de oxidación, donde vamos a poner la placa de cobre. La placa de cobre va a ir directamente conectada al polo positivo de nuestra fuente de alimentación externa y pues en el lado del cátodo este va a ir conectado a la parte negativa de nuestra pila. Y formándose estas reacciones, estas semireacciones, en el lado de la reacción de reducción vamos a tener que de 2 electrones que tenía el cobre pasa a cobre cero, es decir que hay una ganancia de electrones, por eso es que se le dice que es un proceso de reducción o una reacción de reducción.
Y en el lado de la reacción de oxidación, vamos a tener que nuestro zinc, que tiene carga cero, va a pasar a un zinc con 2 electrones, es decir, que pierde electrones. Y bueno, ahora se los vamos a mostrar experimentalmente. Bueno, ahora sí ya me puse, pues ahora sí que toda la protección necesaria, porque vamos a trabajar con ácido muriático. Y la verdad, pues sí, incluso aquí en las indicaciones de seguridad nos dice que usemos guantes, que tengamos cubrebocas, bata, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nuestro electrolito va a constar obviamente de agua y le vamos a agregar un poco de lo que es el ácido muriático. Ojo, primero siempre se agrega el agua, nunca jamás en la vida se agrega primero el ácido y después el agua. Ese es un error muy común, primero se agrega el agua. Entonces aquí vamos. En este caso podemos ver que ya desprendió algunos gases tóxicos, demasiados. Así que bueno, por eso es que también traigo cubrebocas. Entonces, ahora lo que sigue es agregar nuestros 2 electrodos al ácido y poder observar lo que sucede. En este caso, pues ya sabemos cómo es que están ahí los polos. La llave va negativo y la placa de cobre va positivo. Aquí podemos observar cómo ya tengo mi mini circuito con mis caimanes. Así que los voy a proceder a colocar en lo que es la sustancia. Y sí, bueno, aquí lástima que no se puede observar, pero realmente se ve súper marcado lo que está sucediendo. Se puede ver cómo en la llave se empiezan a desprender pequeñas burbujitas y esto pues debido a que la llave se va a recubrir con el cobre de lo que es la placa de cobre y realmente sí se ve muy marcado. Demasiado. Entonces yo creo que ahorita en unos momentos, cuando ya se encuentre completamente recubierta lo que es la llave, les vuelvo a mostrar. Bueno, ya pasado una cierta cantidad de minutos, como de 20 a media hora, bueno, no tanta, como de 20 a 15 minutos aproximadamente, pues sí podemos ver que realmente podemos ver cómo es que se empezó a liberar hidrógeno, como podemos ver en la siguiente imagen, esas pequeñas burbujitas en la llave, es cómo se empezó a liberar el hidrógeno, cómo los iones cloro se empezaron a separar de los iones de hidrógeno, y el resultado final de esta prueba es la siguiente. Lo voy a poner en grande. Ahí está. Podemos ver cómo es que esta llave sí cambió de color. Se electrodepositó de una manera adecuada, correcta. Aquí podemos ver cómo sí se pasó algo de cobre, tal vez faltó más tiempo, pero vemos cómo sí cambió su coloración a como la tenía inicialmente. Y bueno, y ahora podemos pasar a la otra, por favor. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo es que se realizó el circuito. Realmente fue un circuito bastante sencillo, bastante fácil, donde solo necesitamos pues 2 cables caimanes, pues la plaquita de cobre, la llave o puede ser cualquier otro objeto. Podría ser un clip, podría ser incluso una cuchara, como es que también quedó el cobre, la placa de cobre. Y pues obviamente nuestro electrolito, de nuevo se los voy a enseñar, el ácido muriático. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos con la parte de las conclusiones. Como tal, ya con todo este experimento, con toda esta explicación que se dio, podemos concluir que la electroquímica es una rama fundamental de la ciencia que tiene una gran cantidad de aplicaciones. Como ahorita este experimento que hicimos, pues obviamente lo usan en la industria,
y a un nivel más grande para el recubrimiento a ciertos metales o ciertos otros procesos que se necesiten llevar a cabo y que gracias a esta podemos llevar a cabo distintos procesos como los antes mencionados. Además, las reacciones químicas con transferencia de electrones siempre aparecen en numerosas situaciones de nuestra vida, de la vida cotidiana, y podemos ver que toman una gran importancia las reacciones de óxido-reducción, que tal vez cuando nosotros lo veamos teóricamente no entendemos realmente qué estamos realizando, pero ya viendo las aplicaciones, la verdad este experimento a mí me ayudó a comprender muchísimo mejor de lo que estaba hablando, lo que es el proceso de electrodeposición y en conjunto los procesos electrolíticos. Y esto, pues cómo es que a través de las reacciones químicas nosotros podemos obtener energía eléctrica o cómo es que la energía eléctrica nos ayuda a realizar todo este tipo de procesos. Así que bueno, podemos pasar a la siguiente. Pues finalmente aquí les dejo lo que es la bibliografía, algunas de las fuentes de consulta que yo pues utilicé para la realización de esta exposición. Siguiente, por favor. Pues ahora sí, les doy las gracias por su atención y espero que les haya gustado este video. Hasta luego.